Bueno, Pablo nos está introduciendo cada vez más profundamente en el conocimiento de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, de la obra de Dios en nosotros. Él nos justificó, nos dio libertad, nos dio todo lo necesario para vivir la vida conforme a su voluntad. Pero nosotros tenemos una lucha muy grande porque tenemos un enemigo muy peligroso dentro nuestro, que es el viejo hombre, la carne. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero enseguida daba gracias a Dios por Jesucristo, el Salvador. Por medio de Jesucristo somos justificados por la fe, y en el momento en que creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es lo que vemos en el capítulo 8. Entonces, este Espíritu Santo maravilloso, glorioso, que es Dios mismo, es el Espíritu de Dios, nos capacita para vencer la carne. Entonces, no estamos indefensos ante este enemigo que tenemos adentro nuestro. El Espíritu Santo nos capacita. Y vemos entonces a partir del versículo 12, que es lo que vamos a ver ahora, que ya al tener el Espíritu Santo ya no tenemos por qué vivir en la carne, ya no tenemos que hacerlo. Y vamos a leer lo que dice los versículos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, bueno, Pablo está mostrándonos las bendiciones que hemos recibido con la justificación, y ahora comienza con la exhortación. Y fíjate que lo dice de una manera muy entrañable, muy cariñosa. Comienza diciendo, así que hermanos. Y dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está diciendo algo muy serio, pero lo está diciendo de una manera muy tierna. Y te está diciendo, sos deudor, pero no deudor a la carne. Esto quiere decir que no tenemos ninguna clase de obligación con nuestra carne, con el viejo hombre. No tenemos ninguna deuda con él. ¿Qué deuda podríamos tener si todo lo que hizo por nosotros fue malo? La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Te das cuenta? No tenés ninguna clase de deuda con la carne. Tal vez vos pienses, bueno, yo me debo estas cosas, me debo que me respeten, que me valoren, merezco algo mejor. Es hora de que me dé este gusto. Y la verdad, Pablo dice, no le debes nada a ese que te hizo tanto daño durante toda tu vida. No le debes nada. La carne es egoísta. La carne se ofende
muy fácilmente. La carne solamente piensa en sí mismo, no busca la gloria de Dios, no ama al prójimo. A ese no le debes nada. Y justamente por complacer a la carne, a tu viejo yo, es que estuviste bajo la ira de Dios. A eso te llevó. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de andar pensando demasiado en mí es lo que me llevó a estar bajo la ira de Dios. No le debo nada a ese hombre, a ese viejo hombre. No tengo por qué complacerlo. No se merece nada. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No se merece nada. Y vos no estás obligado a complacerlo ya. Antes, todo el tiempo lo complacías. Pero ya está. Ya está. Todo lo que hizo por vos fue malo. ¿Qué deuda tenés con él? Y Pablo dice, sí somos deudores, pero no somos deudores a la carne. ¿A quiénes somos deudores? A Dios. Pero cuidado, porque Pablo no está hablando de la deuda de justicia, porque eso la cumplió Jesucristo. Jesucristo, siendo completamente justo, se entregó por nosotros, por los que creen en Él, y canceló la deuda. Dijo, consumado es, ¿te acordás? No tenemos ninguna deuda con el Señor en ese sentido, en cuanto a justicia. Si nosotros quisiéramos agregar algo a lo que hizo el Señor Jesús, sería un pecado. Pero sí tenemos una deuda de gratitud, una deuda de amor. Una deuda que, bueno, Pablo nos va llevando de a poco a que entendamos que lo que tenemos que entregarle al Señor no es un ratito en la semana, no, es la vida completa. En el capítulo 12 dice que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nuestra vida completa, a Dios. Al viejo hombre no le debemos nada. Él dijo a sus discípulos que lo que tienen que hacer, en vez de amarse a sí mismo, es que negarse a sí mismo. Amar a Dios, amar al prójimo, pero a nosotros tenemos que negarnos. Así dijo el Señor en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que ya está. A la carne la alimentaste durante toda tu vida pasada. Ahora dice, ¿qué tenés que hacer? Lee el versículo siguiente. Con la carne, ¿qué tenés que hacer? Hacer morir las obras de la carne. Entonces, si vos, dice, vivís conforme a la carne, moriréis. Ya está. A la carne la serviste durante toda tu vida. Mirá, Pedro dice en capítulo 4, versículo 1 de su primera carta, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya está. Eso quedó atrás. Por eso Pablo dice, deudores somos no a la carne para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si vos tenés el mismo estilo de vida de antes, cuando estabas en la carne, seguís igual, entonces la verdad es que estás condenado todavía. Estás condenado y necesitas arrepentirte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Fíjate que Pablo dice que en vez de morir nosotros, tenemos que hacer morir nosotros a la carne. En vez de que la carne nos haga morir, a nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. El que hace eso, dice, vivirá. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol en Gálatas 5:19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es una lista completa, porque dice, hay cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne, son las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros. Pero no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Por eso Pablo dice, por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de hacer morir las obras de la carne. Pero tenemos que hacerlo nosotros. No lo hace el Espíritu, lo hacemos nosotros. El Espíritu nos da el poder para hacerlo, pero la voluntad es nuestra. Por eso el mandamiento es que tenemos que hacer morir las obras de la carne. O sea, tenemos que asesinarlas. ¿Se te ocurre una palabra más violenta que esa? Tenemos que asesinar las obras de la carne, tenemos que hacerlas morir. No dice tenemos que hacerlas agonizar, ni tampoco dice que las tenemos que herir, ni lastimar. Dice que las tenemos que matar. Es muy violento y terminante. Tenemos que matar las obras de la carne. No lo podés hacer de a poco. Lo tenés que hacer y se acabó. Lo tenés que hacer y punto. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hago morir las obras de la carne? Bueno, por supuesto, la Escritura lo dice. Vamos a Efesios 4:25. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que por ahí es más sencilla de entender. 4:25 de Efesios. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que significa hacer morir las obras de la carne? No dice tenés que mentir menos. No dice que tenés que, de a poquito dejar de mentir. No dice que hay mentiras que son permisivas. No hay mentiras blancas. Dice que dejes de mentir, punto. Matala la mentira. Pero Pablo no solamente muestra que no tenemos que hacer más esto, hacer morir las obras de la carne, sino que también muestra todo lo contrario, la influencia del Espíritu en nosotros. Nos transforma en otra persona. En vez de mentir, ahora decimos la verdad a todos. Porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y continúa. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Basta de eso. Y vos decís, no, pero es mi carácter, yo soy así. Ya me conocen. Algunos dicen, yo soy fosforito. No, basta, se acabó. No te lo permitas, hacelo morir. ¿Te das cuenta? Si tenés el Espíritu Santo, tenés el poder para hacerlo. Basta de enojarte por cualquier cosa, basta de quedarte enojado o enojada por el resto del día. Se acabó esa persona. Hay que hacerlo morir. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, dejá de robar. Punto. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Te das cuenta de lo que significa?
ser otra persona, es completamente distinta a tu conducta. Y es algo que vos tenés que hacer, dejar morir las obras de la carne. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Basta de ese que habla palabras groseras, que se ríe de cosas impuras. Uy, se me escapó. No, basta de eso. Hay que hacerlo morir. En el capítulo siguiente, en el versículo 3, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra y que adora las cosas de este mundo. Está clarísimo cómo debemos hacer morir las obras de la carne, ¿o no? Listo, se acabó. No le debemos nada a esa persona. No le debemos nada a nuestro viejo hombre. A Dios le debemos. Le debemos la vida. Le entregamos nuestra vida a Dios. No como medio de salvación, sino por causa de su salvación, por gratitud, porque nos transformó. Así que, basta. No es de a poco. Es una decisión. Se acabó. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta del contraste? Porque si vos hacés morir las obras de la carne, quiere decir que es el Espíritu que está en vos. Y esto, evidentemente, es vida, el Espíritu de vida. Fíjate la Escritura cómo lo muestra. No hay término medio. Si vos alimentás la carne, morís. Si vos vivís por el Espíritu, o por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis. Mirá el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. ¿Te das cuenta que da fruto? Hacer morir las obras de la carne produce fruto, el fruto del Espíritu. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es así. Si vivís según la carne, moriréis. Y si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, viviréis. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Unos viven y otros mueren. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, todos los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, quiere decir que son guiados por el Espíritu.
Y si son guiados por el Espíritu, es una evidencia de que son hijos de Dios. Ahora, esto de ser guiado por el Espíritu no es algo emocional, es algo continuo. Es lo normal en un creyente. Viste que hay personas, no iba a decir creyentes, hay personas que se llaman a sí mismos cristianos, no sé si son o no, pero que dicen, el Espíritu me guía a hacer tal cosa, o el Espíritu me dice tal otra, o que te diga esto, que te diga lo otro. El testimonio. Y algunos incluso dicen, siento en mi corazón decirte esto y lo otro. Y muchos pseudopastores se paran en el púlpito y empiezan a hablar de lo que el Espíritu les dice. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu ha dado su testimonio en la Escritura, y los que son guiados por el Espíritu los lleva justamente, los conduce por medio de la Escritura. La Escritura no va a contradecir nunca, o el Espíritu nunca va a contradecir lo que está escrito. Y el Espíritu nos da la gracia y la fortaleza y el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, que no es otra que la que está escrita. Entonces, el Espíritu verdaderamente es una influencia en nosotros, una influencia rectora, poderosa, pero no anula nuestra voluntad. Nosotros decidimos obedecer o no la guía del Espíritu. Y vos sabés, la Escritura lo dice, que vos podés entristecer el Espíritu, apagar el Espíritu, porque no te dejás guiar por el Espíritu. Entonces, el Espíritu entonces nos lleva a hacer morir las obras de la carne. Y esto se llama santificación. Hendrickson define así lo que es la santificación: la influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y vidas de los hijos de Dios, capacitándoles cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora en ellos y para andar libres y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Es algo gozoso, no simple. No es fácil, es una lucha, pero el Espíritu nos da la capacidad para hacerlo. Y al ir haciendo morir las obras de la carne, nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos conduce el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva a caernos en las reuniones, nos lleva a reírnos, de nada, no sé. ¿Cómo trabaja el Espíritu en nosotros? Y la Escritura dice que el Espíritu Santo, en primer lugar, nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo hace que pongamos en primer lugar al Señor y no a nosotros. Nos guía al amor. Y por supuesto, lo que estamos viendo es la santidad. Entonces, aquel que se deja guiar por el Espíritu necesariamente produce frutos. Frutos que se contraponen a las obras de la carne. Viste que en Gálatas primero está la lista de las obras de la carne, inmediatamente dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y continúa Pablo diciendo,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vos fíjate lo que hace el Espíritu. Es una obra, Él ejerce una obra en nosotros de santificación. Nos da poder para hacer morir las obras de la carne, pero además nos da seguridad de nuestra identidad. Dice que es el espíritu de adopción. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pablo habla de un espíritu de esclavitud y un espíritu de adopción. Lo que está haciendo Pablo es hablar en sentido figurado de algo que era muy común en la época en que él vivía. En las casas de familia, en el tiempo del Imperio Romano, era muy común que haya esclavos. Y los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Tenían un montón de responsabilidades, pero no tenían derecho. Y claramente vivían bajo temor, porque si no cumplían con sus responsabilidades iban a ser castigados. Ahora, ocurría en algunas ocasiones que esos esclavos, por la razón que fuera, sea por una cuestión de cariño o por vaya a saber qué, eran adoptados por el dueño de casa. Y la situación cambiaba completamente porque cuando se lo adoptaba, directamente pasaba a ser hijo. Se no estaba bajo el espíritu de temor, de esclavitud, sino que ahora era un hijo. Y tenía todos los derechos de un hijo, inclusive también derecho de la herencia. La relación con el dueño de casa cambiaba completamente. De ser el amo, ahora es el papá, el padre. Entonces, esa figura utiliza Pablo con respecto a nosotros. Ya no estamos más en la esclavitud del pecado. No estamos más bajo el temor al castigo eterno, sino que el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, nos pasó de ser esclavos a ser hijos. Y ahora tenemos una relación con Dios completamente diferente, hasta el punto que dice que podemos clamar Abba Padre. Ahora cuando dice Abba Padre, cuidado, no malentendamos lo que está diciendo, porque Abba no quiere decir papito, como dicen algunos, como que podemos tener una relación con Dios, no sé, íntima. Sí, tenemos una relación íntima, pero tenemos que entender que Él es Dios y tenemos reverencia delante de Dios. Abba quiere decir Padre. En arameo tenemos Abba Padre. Bueno, en el original está en arameo y en griego. Acá en nuestra traducción está en arameo y en español. Está diciendo Padre, Padre. Que fueron las palabras que el Señor Jesús empleaba. Entonces lo que nos está diciendo acá es que nosotros podemos tener la clase de relación con el Padre que tiene el Señor Jesús. Es tremendo. Tremendo lo que nos está diciendo. Pero no deformemos esta maravillosa verdad. ¿Y cuál era la relación? ¿Qué entendemos? ¿Qué quiere decirnos con esto de Abba Padre? Porque vos sabés que el Señor Jesús, en 3 ocasiones leemos en el Evangelio que se refirió al Padre de esa manera, Abba Padre. Y yo creo que la que es más significativa para nosotros es en Getsemaní. El Señor Jesús sabía que lo venían a buscar los soldados y los alguaciles, y que iba a ser crucificado al día siguiente. Y era hombre, completamente hombre, y estaba en angustia, era Dios y hombre, y estaba en angustia como hombre ante lo que debía soportar. Él iba a cargar con la ira de Dios por todos nosotros. Entonces en Getsemaní se aparta, primero fue con los discípulos, se adelanta, dice, con Pedro, Juan y Jacobo,
y después se aparta un poco, se adelanta a ellos, va un poco más adelante y solo se inclina y ora así. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más lo que yo quiero, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor estaba exponiendo su angustia, su ansiedad delante del Padre, pero se rendía ante su voluntad. Sabía que su voluntad era perfecta y aceptaba esa voluntad. Entonces, esa clase de relación íntima con Dios Padre es la que nosotros también tenemos y podemos ir con confianza al trono de gracia, a buscar gracia para el oportuno socorro, dice el Hebreo. Esa es la relación, una relación íntima, de hijo. Podemos clamar, Abba, Padre. Ya no estamos bajo temor, porque ya no estamos bajo su ira. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de adopción, nos da la certeza de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo decimos tan livianamente, que somos hijos de Dios. Y cada vez que decimos que somos hijos de Dios, lo decimos sin quedarnos sin aliento, pero deberíamos vivir en un asombro constante, porque es lo que somos hijos de Dios. Y explícame cómo sucedió esto. ¿Cómo fue que yo, siendo un pecador que le daba la espalda a Dios, que me reía de sus hijos, me reía de Él, terminé yo siendo un hijo de Dios? Porque Dios lo hizo. Él entregó a su Hijo unigénito, completamente justo, para que ocupara mi lugar en la cruz, para que tomara mi lugar, siendo Él santo, el justo por los injustos. Él determinó eso antes de la fundación del mundo. Él me escogió, Él te escogió. Si Dios es un hijo de Dios, te escogió antes de la fundación del mundo, para que fuera su hijo. Así dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él nos llamó por medio del Evangelio y nos dio la fe y el arrepentimiento para obedecer ese llamado. Él lo hizo todo. Y nos dio su Espíritu para guiarnos. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, todo esto lo hizo Él. Él nos salvó sin nosotros merecerlo, nos dio la vida eterna, nos justificó y Él nos santifica y nos da la seguridad por medio de su Espíritu. Mirad, dice Juan, 1 Juan 3:1, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y así como Él es puro. ¿Qué te parece? El Espíritu mismo nos da la seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, cada vez más. También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos de Dios, entonces la consecuencia inmediata es que también somos sus herederos. Ahora, nos viene hablando Pablo de una herencia de gloria. Una herencia de gloria no solamente para nuestra alma, sino también para nuestros cuerpos. Y dice que, habla de herencia. Y en toda herencia tiene que haber un testador y tiene que haber herederos. La herencia entonces consta de tres partes en realidad. El testador, la herencia en sí mismo y los herederos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el testador? Acá lo leemos. El testador es Dios. Dice que somos herederos de Dios. Él es el testador. Ahora, en toda herencia, el testador muere, ¿o no? Y si él muere, quiere decir que su herencia también es terrenal y que también se acaba. No es eterna, pero nuestro testador es eterno. Dice el Salmo 106:48, bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Le diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Nuestro testador no muere, es eterno. Es un testador muy especial. Y es inmensamente rico. Él dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Vos fíjate, Él es dueño de todo. Ese es sumamente rico. Nuestro testador es sumamente justo y generoso. Nuestra herencia es enorme. El Salmo 16:5 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas son los límites. La herencia de Dios es deleitosa, es hermosa. Y eso me ha tocado, dice. Ahora, ¿cuál es la herencia? ¿De qué herencia estamos hablando? Bueno, recién leíamos que Dios es rico, que todo es de Él. Y dice la Escritura que en realidad el universo, el mundo completo es de Él. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Entonces, si todo es de Dios y el mundo es de Dios, y Él es nuestro testador, ¿nosotros qué heredaremos? El mundo. Si el mundo es de Él, nosotros somos herederos del mundo. Y así lo dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando nosotros leemos Génesis, podemos interpretar, como los judíos, que la herencia era un pedazo de tierra en Canaán, lo que se conoce como la tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento nos enteramos que en primer lugar, que los herederos de Abraham no son los judíos por la carne, sino los que son por la fe en Jesucristo. Y que esos no heredarán un pedazo de tierra en Canaán, sino el mundo. Y fíjate lo que dice la Escritura, Salmo 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El versículo 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. El versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. En Mateo 5:5, la conoces de memoria, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Entonces, nosotros, dice, heredaremos la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque somos coherederos con Cristo. Así dice, ¿no? Somos coherederos con Cristo. Y Pablo lo explica perfectamente en Gálatas. Recién leíamos que decía que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y en el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el heredero, es la simiente. La promesa es para Él. Él es el heredero y nosotros que somos coherederos, porque estamos en Cristo. Nosotros somos su simiente porque estamos en Cristo. Él es el heredero y nosotros estamos en Él. Nosotros heredamos en Él. Por eso recibimos la herencia. Somos coherederos con Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué se trata la herencia? Del mundo. Si sos un hijo de Dios, vas a heredar el mundo, todo, todo, todo. Y vos decís, wow, qué tremendo es esto. Pero no se termina ahí. Porque cuando te diga lo que sigue, vos vas a decir, el mundo no es nada. No es nada al lado de lo que sigue. Porque dice Romanos 5:2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Heredaremos la gloria de Dios. Esto quiere decir que heredaremos a Dios mismo. Somos herederos de Dios. Él es nuestra herencia. Dios mismo es nuestra herencia. Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es mi herencia. Es la porción que me toca. Dios es lo que me toca. Es mi herencia. El mundo es maravilloso, es tremendo. Y estamos hablando de un mundo sin pecado, algo impresionante, pero empalidece ante la expectativa de que vamos a estar con Dios. Y ojo, no está diciendo que vamos a contemplar su gloria. No, vamos a ser partícipes de su gloria. Vamos a estar con Él. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él es nuestra herencia. Dios estará con nosotros por toda la eternidad. Él es nuestra herencia. Colosenses 1:27 dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es
Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¡Wow! El mundo, qué tremendo. Pero no se compara con el hecho de que vamos a estar con Dios, compartiendo su gloria. Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros. Ni la luz del sol hace falta ahí. ¿Te das cuenta? Esa es la herencia. Bueno, sabemos quién es el testador, sabemos cuál es la herencia. Ahora, ¿quiénes son los herederos? Y Pablo dice, los hijos, pero cuidado, porque dice, y sí hijos, ojo con eso, sí hijos. Quiere decir que hay muchos que creen que son hijos y se van a sorprender. En Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Cuidado, porque cuando llegue ese día se van a manifestar las intenciones del corazón, todo lo que está oculto. Y muchos van a decir, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, jamás los conocí. Pero a los hijos, porque la herencia es solo para los hijos. A ellos les corresponde. Y el Espíritu Santo nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Pero vos podés decir, bueno, pero a veces dudo. A veces me parece que soy tan rebelde, que hago entristecer al Espíritu, que pierdo esa certeza. Pero el Espíritu Santo te da esa certeza. Y acá Pablo te dice cuál es la manera bien clara de que vos puedas saber, por medio de su Espíritu, de que vos sos hijo de Dios. ¿Sabes cómo? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vos sos un hijo de Dios, tenés que tener la certeza de que sos un hijo de Dios si estás dispuesto a padecer por Él. Porque el Hijo de Dios necesariamente va a sufrir por causa de Cristo. Necesariamente. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón es grande. Así que en esta tierra vamos a padecer persecución y hay que gozarse por eso. En el capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. El 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En el 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, necesariamente el hacer morir las obras de la carne por el Espíritu nos sitúa en una posición opuesta al mundo. El mundo vive en la carne y el hacer morir las obras de la carne nos pone en la vereda de enfrente. Y cuidado que esto no quiere decir que nuestro sufrimiento le va a añadir algo a la cruz de Cristo. Él hizo todo. No añadimos nada. Pero sí es una evidencia de nuestro amor por Él. Entonces, no todos tienen que enfrentar la muerte por causa de Cristo. No todos van a enfrentar persecución o se van a quedar sin trabajo por causa de Cristo.
Pero el Hijo de Dios, que hace morir las obras de la carne, sí va a recibir rechazo, oposición, burla. El adolescente que se quiere mantener puro va a recibir la burla de sus pares. La pareja que permanece virgen hasta el matrimonio también. Y el mundo no los va a entender y van a decir que son tontos, que les lavaron el cerebro. Y aquel que en el trabajo no participa de los chistes de los compañeros y se mantiene lejos de eso, también va a recibir rechazo. Y cuando hay un grupo, tal vez en ese mismo trabajo, que se asocian para hacer algo que no se debe, y él no participa, lo van a dejar al margen. Y siempre hay alguna burla, algún rechazo al que quiere hacer morir las obras de la carne. Por causa de Cristo. El que padece por causa de Cristo, ese es un hijo de Dios. Ahora, el que se asocia con el mundo, el que no tiene ninguna diferencia con el mundo, tal vez se encuentre con una sorpresa muy seria el día que esté delante de Él. Es muy importante que nos preguntemos algunas cosas por estos 5 o 6 versículos que hemos estudiado. Hablamos de herencia. Esa herencia de la que te hablaba recién, ¿es importante para vos? ¿Qué tan importante? ¿Es extremadamente valiosa? ¿Es tu esperanza? ¿Es tu esperanza hoy en esta tierra? ¿Es tu anhelo más grande? Heredar a Dios. ¿Es tu porción, Dios? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿Ese es tu sentir? Y con respecto al rechazo, ¿estás dispuesto a ser rechazado? ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de Jesucristo? ¿O te interesa más la opinión de los hombres, de tus amigos, de tus parientes? Son cosas que tenemos que preguntarnos. El Hijo de Dios necesariamente va a recibir rechazo, burla, oposición y hasta persecución. Dice 1 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Los adolescentes, los adultos, los ancianos, en el lugar donde se desenvuelven, algunos con más violencia, otros con menos, pero todos van a recibir rechazo, persecución, burla, aislamiento, porque el mundo aborrece a los hijos de Dios. ¿Amén?